En la actualidad vamos notando cómo la falta de conocimiento en la Biblia hace que aparezcan muchas ideas, costumbres e inclusive frases que no están acorde a los pensamientos de Dios, sino una mezcla entre lo secular en la iglesia evangélica. Estudios recientes han mostrado que más del 50% de evangélicos tienen un grave error sobre Dios y la Biblia en sus vidas, lo cual está generando diversos errores, apostasías y herejías que nos alejan de Dios o que podemos entristecer o contristar al Espíritu Santo, a la iglesia o a algún hermano que frecuenta cerca nuestro. Y esto ha generado diversos problemas aún en las frases que decimos como cristianos, lo cual debemos de tener mucho cuidado con algunas cosas que decimos. Existe una infinidad de frases en la iglesia que no deberían decirse, y los estaremos mencionando en este y otros vídeos. Y ahora mencionaremos 5 frases que como cristianos deberíamos de tener mucho cuidado en decirlas. La frase número 5: todo el mundo lo hace. Cuando decimos esta frase, es por lo general cuando queremos excusarnos de algún error y pecado que hayamos cometido, sea leve o grave, o cuando queremos hacer algo que va contrario a lo que nos dice Dios en su palabra. Si existe algo que la Biblia no lo avala, sin lugar a dudas, es algo que nos perjudica y que no pertenece a los redimidos del Señor. Lo que tenemos que entender es que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo, y lo que el mundo hace es algo que no edifica, o todo lo contrario, destruye y nos aparta de Dios. Primera de Juan 2:15 nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El apóstol Juan advierte que no amemos este sistema universal invisible y espiritual de maldad, el cosmos en el griego, es decir, este reino de la existencia, esta manera de vivir que Satanás gobierna. Así le recordó el apóstol Pablo a los Efesios: en esa manera de vivir anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De igual forma, el apóstol Pablo nos sigue diciendo en 2 de Corintios 10 del 13 en adelante: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La palabra argumentos significa ideologías o sistemas de creencias, puntos de vista que van desde métodos primitivos o simples hasta métodos sofisticados y complejas religiones, filosofías, teorías o cualquier visión del mundo que no sea bíblico. Todas las ideas y todos los dogmas de los incrédulos que a menudo se levantan contra el verdadero conocimiento de Dios. Como creyentes, tenemos la orden de confrontar y destruir las mentiras espirituales y los falsos argumentos del mundo con la verdad, ya que por lo general, algo que no está en la Biblia permitida se opone a los propósitos de Dios. Recordemos siempre que los cristianos son la luz del mundo, como dice en Mateo 5. La frase número 4: Dios ve el corazón, o Dios conoce mi corazón, es una frase muy común cuando se trata de excusar un error cometido y tratar de justificar el pecado que quizás hayamos cometido. En cierta manera, también es usado para justificar los errores o los pecados de otras personas que quizás los tenemos en más alta estima, lo cual no consideramos su fruto, sino justificar un pecado o aparentar algo que no es cuando se está fallando, tratando de quedar bien o hacer quedar bien a la persona implicada. Ahora, claro que Dios conoce los corazones, pero cuando usamos esta frase para mal, o sabiendo que tratamos de excusar algo, simplemente sale de toda intención, y aunque queramos quedar bien con los demás, Dios realmente ve las intenciones del corazón del que lo dice, del cómo lo dice y el por qué lo dice. Tenemos que entender algo: hay mucho que temer si alguien viene ante Dios como un pecador sin arrepentimiento y cargado de orgullo, que puede mostrar esta frase cuando se usa por orgullo. Pero no hay nada que temer cuando tenemos un corazón quebrantado y contrito. El que tiene que temer es el que trata de esconder su pecado. El que lo revela no tiene que temer.
El Señor conoce el corazón. Él puede leer el corazón de cualquier persona. Él sabe, conoce las peticiones antes de que sean hechas. El dador de todo bien da antes de que nosotros pidamos. Y entonces Él nos dice: despedidos son tus pecados, si venimos realmente a Él en humildad. Primera de Samuel 16:7 nos dice la palabra, que el Señor ve el corazón. Primera de Reyes 8:39 nos dice: porque tú conoces los corazones de todos los hombres. Ezequiel 11:5 nos dice: yo conozco las cosas que vienen a tu mente, cada una de ellas. Dios conoce todo lo que pensamos, así que más vale que no usemos esta frase con una intención incorrecta, contraria a la humildad. La tercera frase es: Dios me habló. O también escuchamos decir como: esto no fue idea mía, el Señor me lo dijo, o el Señor me lo dio. O una frase similar como: estas no son mis palabras, sino un mensaje que yo recibí del Señor. Esta es una frase muy delicada, que confunde el tema de la dirección del Espíritu en la vida de los creyentes en la actualidad. Invitar a ese tipo de confusión hace caer en el gravísimo error de negar la absoluta autoridad de la Escritura. Ser lleno del Espíritu Santo y hablar entre vosotros con salmos o himnos no es lo mismo que ser movido por el Espíritu Santo para escribir la Escritura inspirada. Desde el tiempo de los apóstoles hasta el presente, la verdadera iglesia siempre ha creído que la Biblia está completa. Dios ha dado su revelación y la Escritura ha sido terminada. Lo que Él dio es completo, es suficiente, inerrante e infalible. Los intentos de añadir a la Biblia y los reclamos de una mayor revelación de Dios siempre han sido característicos de los herejes y de personas sectarias a través de la historia, no del verdadero pueblo de Dios. A medida que agregan a la revelación final de Dios, diciendo frases como estas, socavan la singularidad y la autoridad de la Biblia, a pesar aunque puedan decir que es algo sin querer. Los cristianos no debemos tomar a la ligera los temas de inspiración y revelación. Los hombres que profesaban hablar por Dios, pero hablaban sus propias opiniones, eran terriblemente condenados bajo la ley del Antiguo Testamento, como lo manifiesta contundentemente Deuteronomio 13 del 1 en adelante. Dios toma muy en serio este tema, por eso debemos de tener bastante cuidado en querer manifestar esto y poner el papel del Espíritu Santo en cosas que no son. El papel del Espíritu Santo es darnos poder al predicar, enseñar, hablar, testificar, pensar, servir y vivir. Él nos guía a la verdad de Dios y nos dirige hacia la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero siempre lo hace a través de la palabra de Dios, nunca separada de ella. La frase número 2 es que Cristo no venga hasta que... Por ejemplo, que Cristo no venga hasta que haga estos planes, o haga estos otros planes, o etcétera, etcétera. Pero como cristianos, debemos anhelar la venida de Cristo. Nuestros planes nunca deben estar por encima de los planes de Dios, ni tampoco de su venida, porque al ser comprados por Cristo, solo vivimos por Él y para Él. Ya no son nuestros planes, sino Dios haciendo su obra en nosotros para su gloria. Quienes aman a Cristo, anhelan y esperan su regreso. El apóstol Pablo afirmó incuestionablemente que aquel que ascendió una vez al cielo también es a quien los creyentes esperan. En Primera de Tesalonicenses 1:10, esperar con ilusión y paciencia el regreso de nuestro Señor Jesucristo desde el cielo es otro aspecto importante para definir a un verdadero cristiano. La espera es un asunto recurrente en las cartas del apóstol Pablo. El creyente verdadero anhela el regreso de Cristo, porque sabe que ahí se completará el propósito eterno de Dios, que es también librarnos de la ira venidera. El apóstol Pablo escribió en Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El que no anhele el regreso de Jesucristo debe examinar si su vida está encaminada en la verdadera fe del cristianismo.
Y la frase número 1 es: yo declaro, yo decreto. Esta es otra frase muy peligrosa, como la frase número 3 acerca de la totalidad y conformidad de las Escrituras. Tal declaración es preocupante, porque las posibilidades del fraude y el error son obvias. Por ningún medio la profecía puede ser tomada casualmente, porque es verdaderamente el mensaje de Dios a su gente. Debe haber una consideración seria y muy cuidadosa dada a cada palabra dicha, sabiendo que el canon ha sido cerrado y que solo la palabra de Dios es la inspirada y revelada. También por el peligro muy presente de la profecía siendo abusada en nuestros tiempos. La pretensión de tener una palabra de Dios cuando la misma Biblia asume que su palabra es confirmada solo en la Biblia. Esta frase ha sido traída a la iglesia por denominaciones carismáticas y neopentecostales. Tal vez el ejemplo más desvergonzado de esto es la profecía ampliamente publicada por los autodenominados profetas de este tiempo, que contradicen abismalmente las Escrituras en todas sus formas, en todo su andar. Se han rebelado en contra de Dios para hacer lo que quieran, sin la autoridad de la Biblia. La ley prescribió un remedio severo para los falsos profetas. En Deuteronomio 18 del 20 en adelante, la Biblia nos dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre del Señor, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Ninguna segunda oportunidad fue ofrecida en la Biblia para estos profetas. Un falso profeta, cualquiera que profesaba algo, cualquiera que declaraba algo que no sucediera, fue condenado severamente. El libro de Judas 3 es un pasaje crucial sobre la totalidad de nuestras Biblias. La palabra dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La frase crucial en este versículo es una vez. La palabra griega aquí es apax, que se refiere a algo hecho por todo tiempo, no con resultados duraderos, nunca necesitando repetición. Nada necesita ser agregado a la verdadera fe que ha sido enviada una vez. Y nada más. Recuerdo cuando varios cantantes evangélicos declararon que no iba a morir otro cantante evangélico, y aún exigían a Dios un no por respuesta. Le ordenaban a las malas a Dios, pero al final el cantante murió. ¿Qué diríamos entonces de ellos? Por eso debemos de entender que es una cuestión muy seria, o hablar o declarar o decretar en nombre del Señor, en nombre de Dios.